gestiona una ciudad está gestionando en la oferta, que es la cantidad de canales y asfalto que tengo colocado, ver cómo distribuyo el precio y el costo que tiene transitar en esa infraestructura para que yo pueda pasar de picos y valles a tratar de tener lo más homologado posible un plató de servicio en el que la ciudad funciona. Eso lo está haciendo Londres, por ejemplo, con el tema de ingreso al centro de Londres, donde yo tengo distintos anillos y a mí me cobran en función de la hora, el día y la demanda que existe de viajes hacia el centro, con miras a que yo desincentive el uso o el traslado en un momento particular, sino pueda esparcir a lo largo del día ese trayecto de entradas o salidas del centro de la ciudad. Luego, las operaciones de la ciudad como un servicio. Hoy por hoy, yo interactuar con el gobierno de la ciudad y acceder a servicios se vuelve un drama para la mayoría de los ciudadanos. Y eso no solo en Venezuela, es en casi todas las partes del mundo. Y es porque no hemos logrado digitalizar esas operaciones para que realmente yo esté constantemente brindando ese servicio de manera permanente y no sea algo que también tengo en función de taquillas que están trabajando de 8 a 5 de la tarde, porque otra vez eso me pone a funcionar la ciudad en picos y valles y no me logra tener una ciudad que está operativa 24 horas. Ahí, por cierto, hay una iniciativa que además a nivel mundial una de sus grandes impulsoras es una venezolana que se llama Andreina Seijas, gran amiga de la casa, que es todo el tema de las ciudades 24 horas. No tiene sentido que con toda la infraestructura que nosotros generamos y buscando tener una economía vibrante en los entornos urbanos, tengamos ciudades que se apagan tan temprano, cuando al final a mí me interesa que los ciudadanos puedan desplazarse o utilizar esa infraestructura a lo largo de las 24 horas del día. Y por último, que podamos revitalizar activos de manera circular, porque lo que es el residuo de un proceso es el insumo de otro. Y si entendemos eso, les pongo un ejemplo aquí mismo en Caracas. En el municipio Libertador, hoy por hoy, de las toneladas que se generan de basura diariamente, 47% de esos residuos, y no estoy tomando los orgánicos, son reciclables y pueden ser utilizados por otros procesos productivos, pero hoy por hoy eso no lo estamos aprovechando, y eso hace que entonces yo tengo puntos de distribución o de botadero de desechos que no estoy aprovechando como un espacio donde tengo insumos de producción perfectos para un tema de economía circular y que me pudieran ayudar a que industrias se vuelvan más competitivas y bajen sus costos, porque lo que estoy haciendo es lograr integrar esa matriz productiva. Y al final, por eso es que realmente el tema de lo que nosotros estamos abordando es que aquí tenemos que ver la tecnología como un medio, no como el fin de lo que estamos buscando, porque al final la tecnología es lo que me habilita todos esos procesos que mencionaba anteriormente. Y es que hoy por hoy, si hay algunos datos relevantes que son claves para esa humanización del concepto, es que, mira, todavía tenemos un 45% del mundo que falta por conectarse a sistemas y servicios digitales. Eso, para darles un número en magnitud, estamos hablando de casi 3 billones de personas que hoy por hoy no disfrutan de servicios digitalizados. Eso es una barbaridad cuando estamos tratando de construir un entorno mucho más sostenible en el tiempo y una economía mucho más productiva y competitiva. Pero además, 1/3 de los humanos viven en condiciones precarias. Cuando decimos condiciones precarias es que no tengan acceso a alguno de los servicios elementales como pueden ser agua potable, electricidad o gestión de sus residuos. Eso hace que tengamos ciudades que generan marginalidad, y precisamente el concepto lo dice de esa forma, y es un concepto contra el que tenemos que luchar, porque por eso es que incluso lo hablábamos en una charla hace poco con algunos urbanistas muy queridos, que parte del problema es que nosotros incluso a las zonas populares históricamente, por unos conceptos equivocadísimos que existían en nuestra sociedad, se les llamaba zonas marginales, y bueno, es que al final eso es lo que terminas convirtiendo, zonas que se marginan, que están al borde, que están afuera de los procesos económicos productivos, y además afuera de la infraestructura que les comentaba antes, que es lo que te da acceso a una mejor calidad de vida. Ahí es donde tenemos que trabajar en subsanar eso, porque en esos espacios es probablemente además donde la mayor oportunidad de transformación urbana existe y donde más relevancia pueden tener estos cambios de la transformación digital, como lo estamos viendo en determinados, por ejemplo, proveedores de servicios de Internet que hoy por hoy están en nuestras zonas populares brindando acceso a un servicio asequible y accesible para la mayoría de las personas, y eso está transformando muchísimas vidas en esos espacios. Ya del concepto les hablé y no voy a profundizar ahí, pero sí quería de alguna manera como resumir en puntos para de repente ya ir cerrando este primer bloque con unos últimos comentarios que les iba a hacer de qué significa el concepto de ciudad inteligente. Primero, implica y qué permite lograrlo. Lo primero es que necesitamos que haya liderazgos visionarios. Por eso es que para nosotros evangelizar sobre estos aspectos
y educar sobre estos aspectos, y por eso tenemos este espacio de formación que hemos creado al que los invitamos a que accedan, porque además es sencillo, hay cursos que son gratuitos y algunos que no para aquellos que quieran profundizar en temas, que es toda la plataforma de City Academy, que es una academia digital online, tanto síncrona como asíncrona, que hemos creado para quienes tienen interés en estos temas, pues puedan construir esa visión basada en datos, en información que poseen, para convertirse en los líderes del mañana que requieran o que necesitan nuestras ciudades hoy en día. Luego tiene que tiene que tener una planificación que no está centralizada, sino que está integrada, es decir, donde todos los actores juegan un papel fundamental y tienen la información necesaria para poder formar parte de ese plan a 2030, 2050, 2100 que se genera en los espacios urbanos, y donde podamos empezar a adoptar estándares que todos compartimos. Y cuando decimos estándares, no es que una solución cabe en todos lados, sino que una solución debe hablar el idioma que se habla en todos lados, y si no, debe tener un traductor que lo haga, porque al final es lo que nos permite que mañana, no importa si tengo la tecnología A, la tecnología B o la tecnología C, todo eso puede utilizarse y no estamos desperdiciando recursos en el tiempo. Luego, los últimos tres elementos es que tiene que ser una ciudad que esté basada en la institucionalidad que se monta por detrás de ella, para dar una gobernanza ágil y donde el ciudadano tiene una participación, y donde además la transparencia forma parte esencial de ese ADN, que con solo empezar procesos o programas o portales de data pública, de datos abiertos, de datos donde yo estoy teniendo participación ciudadana incluso en la generación de los mismos, nos va dando ese espacio de transformación, para que por último, y yo siempre pongo esto como el último paso porque aprendemos de los otros para poder crear la mejor regulación, vamos teniendo leyes, normas, decretos, procesos, llámenlo como quieran, incluso ordenanzas municipales que son o albergan la inteligencia y la importancia de todo esto que hemos comentado en su corazón o en su núcleo o en su naturaleza. Ya para cerrar este bloque, hay un poco lo que les quería comentar, es que hay varias tecnologías que entran en juego cuando hablamos de ciudades emergentes o o la transformación de ciudades emergentes en inteligentes. Fundamentalmente para nosotros, esas tecnologías hoy son seis grandes bloques. Uno es el Internet de las Cosas, que tiene que ver con todo esto de conectar la infraestructura de hardware, que quizás es lo que impulsó originalmente el concepto de ciudad inteligente, como les contaba, en los 90, y que hoy por hoy implica que hay más de 24 billones de dispositivos que van a estar conectados para el 2030. Llámenlo un semáforo, un poste de luz, un carro, incluso nosotros mismos con un wearable. Es decir, hay demasiadas cosas que están allá afuera que me permiten interactuar con la infraestructura física desde el plano digital. Eso además es lo que alimenta todo este concepto de Big Data que existe en el entorno urbano. Yo creo que hoy, por ejemplo, quien va a tomar va a agarrar su carro y va a ir de un punto A a un punto B y no abre Waze o abre Google Maps, básicamente se está perdiendo de tener información en tiempo real que le pueda optimizar su viaje a él y a otras personas. Y eso es lo que hace la Big Data. Es lo que permite que, al tener todas las fuentes de información consagradas, y confluyendo en un solo sitio, pues tenemos la oportunidad de generar información que nos es relevante para la toma de decisiones en caliente de cómo utilizamos esa infraestructura. Para darles una idea de la magnitud, del 90% de la data generada ha sido por la humanidad en su historia. Lo hemos hecho en los últimos 2 años. Básicamente ya hoy estamos hablando de que la humanidad se mide en zettabytes, ni siquiera es que estamos hablando de ya unidades de medida que son las comunes a las que usualmente utilizamos en nuestro día a día. Y eso es porque constantemente estamos cada vez más entendiendo el rol que la data juega. Luego hay una tecnología que es muy importante, que es el tema de blockchain, por la transparencia que puede dar. Con blockchain no me refiero a criptomonedas únicamente, eso es la punta del iceberg de lo que estamos hablando. Con blockchain me refiero, por ejemplo, a como está haciendo Estonia, tener una identidad única. Si nosotros tuviésemos un identificador único en el blockchain que es inalterable y donde mi personalidad no se cambia ni puede ser sujeto a manejos indebidos, sino que yo efectivamente tengo toda mi información atada a ese identificador único que me hace a mí un individuo que en el contexto global puede entrar en transacciones con el mundo. Bueno, eso sin duda es parte de lo que también va a fortalecer el proceso de transparencia que se quiere desarrollar en el entorno urbano. Eso por hablar del tema individual, pero ahora imagínense que yo puedo rastrear y puedo tener a cada dataset o a cada data point que tengo en la ciudad, con un código único en el blockchain que me permite a mí saber la validez de ese dato, y con eso, por ejemplo, combatir la desinformación o la información falsa que cada vez se genera más por redes digitales cuando no están curadas. Entonces, bueno, hay muchos procesos que tienen que ver con esta tecnología. Y bueno, fíjense que, como dice ahí, lo dice el Foro Económico Mundial, 10% del PIB global
va a estar basado en blockchain para el año 2027, eso es a la vuelta de la esquina. Luego tenemos todo el tema de los vehículos no tripulados, esto incluyen drones y incluyen vehículos autónomos, donde hoy por hoy eso lo vemos muy alejado, quizás está más cerca de lo que nos imaginamos y al mismo tiempo es porque eso va a cambiar por completo el patrón de cómo nosotros consumimos la infraestructura urbana. Si mañana, imagínense, las personas que estamos en esta charla, en esta conversación, en este intercambio, todos tuviésemos vehículos autónomos, las 25 personas, bueno, esos son 25 vehículos que ya nosotros no tuviésemos que tener cada uno de manera individual porque pudiéramos compartirlo en los distintos momentos del día. Un poco lo que ha hecho el sharing economy o estos ride sharing apps, hoy lo pudiera estar haciendo un vehículo autónomo de una manera más inteligente y eso cambia el mecanismo en el que somos propietarios de la infraestructura. Y las últimas dos, no menos importantes por esto, son la realidad aumentada y la realidad virtual. En el caso de la realidad aumentada y virtual, la realidad aumentada nos va a permitir experimentar lo que nosotros vemos en el plano físico y podernos dar información de todo lo que puede ocurrir en lo digital. Ahí, de alguna manera, eso nos va a incrementar las capacidades de que lo que nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, todos nuestros sentidos perciben de ese entorno urbano puede ser magnificado a partir de información que está disponible cuando yo interactúo con ese elemento físico, ya por no decir, obviamente, todas las implicaciones que tiene la realidad virtual, obviamente en la palabra cliché del momento y del último año en el metaverso, que mucha gente lo utiliza libremente, pero al final todo lo que quiere decir, porque ahí está contextualizado digamos, hacia un enfoque particular de la realidad virtual, es que estamos hablando de cómo hoy por hoy la interacción entre humanos no necesariamente tiene que ocurrir en ese espacio físico que todos hemos llamado ciudad, sino que hoy esa ciudad se puede volver también algo que en la virtualidad tiene presencia. Hoy, por ejemplo, hay varios casos de ONGs que, un poco para brindar la experiencia educativa, que no tienen acceso, a la que no tienen acceso poblaciones vulnerables en África o en el sur global en líneas generales, bueno, a través de la realidad virtual pueden hacer que esos niños visiten el Museo del Prado en Madrid y pueden tener una experiencia que si bien no es la misma a lo que tendrías en el mundo físico, porque pierdes cierta parte sensorial que siempre va a estar atado a nuestra condición humana, bueno, al final del día estás por lo menos brindando acceso a algo que antes no existía. Y por último, la inteligencia artificial, ya como ese punto de singularidad al que estamos apuntando, donde el objetivo es que nosotros podamos enfocar al ser humano en aquellas tareas para las que el ser humano realmente fue diseñado. Nosotros al final no vamos a ser mejores que una computadora en procesar grandes fuentes de datos y en hacer cálculos matemáticos, pero sí somos mucho mejores que una computadora, sin duda alguna, en sentir, en amar, en tener experiencias propias de lo que somos como humanos, y la inteligencia artificial, que mucha gente la sataniza por lo que puede tener de implicaciones a nivel laboral, oye, hoy la verdad es que presentas una oportunidad gigante para que los seres humanos podamos trasladar a esa inteligencia artificial procesos que son recurrentes y donde nosotros no vamos a ser mejor que esa capacidad de cómputo que puede tener hoy por hoy un sistema, sino que además nos enfocamos en aquellas cosas en las que somos mejores, que es ese componente humano del relacionamiento que vamos desarrollando en el espacio urbano. Y si lo queremos ver en números, todas estas tecnologías van a jugar un papel importante porque estamos hablando de las tecnologías, uno, que más porcentaje de crecimiento anual compuesto tienen como industria, con lo cual si hablamos de una economía vibrante, hay que hablar de ciudades que se meten en esta onda. En segundo lugar, porque es donde está la gran oportunidad de hacer saltos cuánticos, es decir, para países como los nuestros, como el nuestro, que no hemos sabido cambiar nuestra matriz productiva de forma significativa, ya hoy no tiene sentido que nos estemos enfocando en cómo vamos a ser competitivos haciendo la manufactura de los años 90, porque ya ese barco lo perdimos, sino en cómo realmente nos montamos en ser muy buenos en estas nuevas industrias, porque ahí todavía tenemos la oportunidad de competir con nuestro talento y con nuestras capacidades. Entonces, bueno, yo ahí paro un segundo porque sé que ya tenemos el primer bloque. Abro a preguntas y comentarios, o que ya aquí desde los organizadores, pues, Ok, cosa y ahí después seguimos con la otra parte de la conversación. ok, bueno, ya terminado este primer. Ok, perfecto. No, de verdad, sin duda la tecnología es parte de nuestra vida y verla así desde esta perspectiva es
esencial para nuestro proyecto. Comentándoles, cerré hablando un poco de esas tecnologías que para nosotros van a cambiar la manera en cómo se gestiona el entorno urbano. Y ya ahorita lo que más queremos es entrar a conversarles un poquito de cómo vemos nosotros eso y cómo lo hemos aplicado, ¿no? Para que esto no sea solo una conversación teórica, sino que también le vean la aplicabilidad que puede tener y cómo es una realidad que hoy está presente en todos nuestros espacios. Hay un trabajo que nosotros hemos seguido del Banco Interamericano, que básicamente es el sustento, y esto lo presento para que entiendan el concepto, vamos a decir, teórico y científico que está detrás de lo que nosotros hacemos en Vicua. Esto fue una publicación que ocurrió después de que nosotros nacimos, pero yo creo que recoge bastante bien cómo vemos nosotros que debe trabajar el entorno urbano el tema de la data. Fundamentalmente porque para nosotros en Vicua parte del propósito es el transformar la data en el mejor activo que tienen los entornos urbanos para su gestión. Y ahí lo primero pasa por entender que en la medida en que nosotros tengamos datos que están abiertos hacia la población, que de alguna forma están accesibles para que nosotros podamos consumirlos y utilizarlos, bien sea en el desarrollo de aplicaciones, en el desarrollo de nuevos servicios, en el desarrollo de nueva infraestructura, o incluso solo por consumo e información en tiempo real que pueden tener los ciudadanos, es por donde comienza el modelo de madurez. Luego, una vez que una ciudad tiene datos abiertos, que eso todavía es una deuda gigante que tenemos por lo menos en las ciudades venezolanas, viene lo que nosotros llamamos el ecosistema de datos, que es como nosotros integramos a todas esas comunidades para que en un solo data warehouse todo ese repositorio pueda empezar a hablar el mismo idioma. Y ahí es donde efectivamente entra en juego la analítica, donde a partir de tener todos esos datos hablando en un mismo repositorio, cuando digo mismo repositorio, no quiero que se lo lleven como físicamente en el mismo repositorio, ni desde el punto de vista de la arquitectura tecnológica, ni en el mismo servidor, ni en el mismo almacenamiento, sino más desde un punto de vista conceptual de la arquitectura y que haya esa integración a través de microservicios, es que nosotros podemos tener entonces analítica, que es lo que convierte esos datos en información para los tomadores de decisión. Hoy por hoy un alcalde, si no sabe, o un director de transporte, si no sabe cómo se está moviendo la gente y cómo la matriz origen-destino que estudiaron hace 10 años y tienen un informe, digamos, que les hizo un consultor determinado y que ahí es donde tienen toda la data, si eso no lo están analizando en tiempo real con los cambios que se pueden dar, bueno, efectivamente entonces no podemos tener toma de decisiones basada en datos, que es hasta donde nosotros buscamos llegar con la tecnología actual, todo con miras a que eventualmente podamos tener los servicios urbanos digitales, que esto implica que yo pueda efectivamente consumir mis servicios. Hoy por hoy lo hemos hecho, pero desde el privado, porque no se saben, pero yo también soy fundador de La Guagua, y entonces, bueno, también hemos logrado que la gente empiece a consumir transporte masivo, en este caso privado para los colaboradores de las empresas, a través de aplicaciones digitales y por ende pueda darse ese grado completo de madurez de la data urbana que nosotros buscamos impulsar. Luego, efectivamente, nosotros consideramos que para eso hay que adecuar nuestra infraestructura, porque al final del día, si el hardware no acompaña el software no acompaña el hardware, nunca se va a lograr esa inteligencia, y es parte de lo que es nuestro mensaje siempre a las ciudades. Esto no se trata de que es como ir al gimnasio y que solo hagas piernas. Bueno, de repente vas a tener unas piernas súper fuertes, pero no vas a ser bien asimétricos en la manera en cómo te ves, y eso lo mismo le pasa a una ciudad. Si no tienes toda tu musculatura desarrollada, pues efectivamente lo que vas a tener es discrepancias o disonancias en cómo debe ser esa ciudad y ese entorno urbano. ¿Eso qué significa? Que hoy por hoy obviamente las ciudades tienen que meterle el pecho a la conectividad móvil porque al final es la que nos permite tener más versatilidad a la hora de implementar tecnologías como las que vimos antes, como puede ser el IoT, Big Data, Blockchain, etcétera. La conectividad fija, porque eso es lo que nos da los grandes centros de procesamiento, la infraestructura de redes, como comentábamos antes, todo el tema de impulsar la industria de cloud-based solutions o todo lo que es procesamiento en la nube. Y por último, bueno, ya lo que tiene que ver con las plataformas, tecnologías e incluso el Internet de las cosas y los dispositivos, que ya lo mencionamos en oportunidades anteriores. Y todo esto, al final, debe funcionar para que hardware y software que está desplegado de alguna manera por todos los actores del entorno urbano, no solo los gobiernos, pueda entrar en sintonía y ser interoperable o hablar el mismo idioma, que era lo que les comentaba antes. Porque también aquí hay algo relevante. Uno cuando habla de ciudades inteligentes
la gente tiende a pensar en que es el gobierno el único responsable de hacer eso. Y como les comentaba ahorita, en el caso de la guagua, eso no es así. Yo puedo tener prestadores de servicio que entienden que hoy por hoy, por ejemplo, los autobuses tienen que tener Wi-Fi, tienen que tener acceso, o sea, se puede accesar o se puede reservar el puesto a través de una aplicación. Todo eso contribuye a que tengas un ecosistema completo, porque esto no es solo un tema que tiene que ver con gobiernos o sector público, esto tiene que ver con todos los actores que hacen vida en el entorno urbano y son los que permiten efectivamente desarrollar o construir o alcanzar esas ciudades y comunidades más sostenibles que el Objetivo de Desarrollo número 11 nos pone como bitácora o como objetivo. Y ahora, más allá del por qué manejar nuestras ciudades de forma inteligente es importante, ahora quiero pasar a cómo podemos hacer eso, ¿no? Hoy los retos de la gestión pública, evidentemente, es que usualmente nos conseguimos con funcionarios que tienen una disponibilidad muy limitada de fondos, donde hay inconformidad por parte del ciudadano. Para darles una idea en números de esa encuesta de Latinobarómetro que les comentaba, solo 12% de la población latinoamericana tiene confianza en sus gobernantes. Generalmente eso sube en los gobiernos municipales a 18%, pero todavía sigue siendo muy bajo. Y eso es producto de que no hay herramientas que me estén garantizando a mí el acceso a la información y a a los distintos servicios digitales que se puede prestar. Luego hay una falta de información por parte de esos actores. Muchas veces nosotros queremos que las alcaldías, los gobiernos municipales o regionales tomen mejores decisiones, pero los mandamos a la guerra con un tenedor porque si invierten en tecnología lo vemos como un gasto suntuoso, no lo vemos como un gasto necesario, y eso es parte de lo que tenemos que ir transformando, y eso al final porque se traduce en que tienes burocracias que tienen tiempos excesivos de gestión, y por ende, para darles una idea, no de Venezuela, para que no creamos que solo acá, para ponerles una métrica, en el caso de Barranquilla en Colombia, hasta que nosotros trabajamos con ellos, la poda y la tala de un árbol le tomaba a la ciudad de Barranquilla 28 días, involucraba 4 direcciones o dependencias de gobierno. Esto es una ciudad que tiene un presupuesto anual de 1.3 billones de dólares. Entonces se imaginarán que lo complejo que se vuelve cuando eso es algo que, gracias a tener plataformas digitales integradas y un sistema de información único, les permitió a ellos pasar de esos 28 días a un día y medio, todo ese proceso que antes ocurría en esos 28 días. ¿Cuáles son las principales trabas que estamos consiguiendo? Bueno, que no tienen data en tiempo real, porque efectivamente como no tienen acceso a esa, como veíamos en el grado de madurez de la data, como no tienen acceso a ese esquema unificado donde toda la data cae en un solo repositorio, no están teniendo acceso a esa información. Para darles una idea también de métricas con respecto a otras ciudades que no son solo Venezuela, un trabajo que hicimos con la ciudad de Quito en Ecuador, en una conversación y en un levantamiento de procesos con el director de salud y el director de educación. Básicamente pasaba que el programa de salud y de nutrición infantil que tenía la dirección de salud, que dependía de hacer un análisis de línea base al comienzo del año escolar, nunca se podía hacer porque la Secretaría de Educación entregaba la lista de alumnos matriculados en enero y el año escolar había comenzado en octubre. Eso quiere decir que cuando ya la Secretaría de Salud iba a hacer su estudio de línea base, ya habían pasado 4 o 5 meses del plan nutricional de entrar en efecto. Entonces ahí efectivamente la medición que podías estar haciendo del impacto que eso estaba teniendo y realmente si esos fondos estaban generando el retorno que se necesitaba, no lo podías hacer. Y eso es por no tener otra vez acceso a esa data en tiempo real, pero también por no tener esa visión unificada, sino que está totalmente aislada entre las direcciones del ente, que es el cuarto punto que ven ahí. Y hay un rol importante que aquí también jugamos nosotros los ciudadanos, porque en la medida en que nosotros utilicemos solo los canales como un espacio, los canales de comunicación, llámenlo Twitter, Instagram, lo que ustedes quieran, la página web de la alcaldía, mensaje de texto, el teléfono, los grupos de WhatsApp del alcalde, como una fuente de quejas y no como una fuente de compartir información, lo que estamos haciendo es perpetuando el problema y no volviéndonos parte de la solución. Y esas ineficiencias, hoy por hoy, para ponerlo también en números en el sector público, hoy por hoy le están costando a la región más de 220.000 millones de dólares. Eso es casi un 4,4% del PIB de América Latina. O sea, imagínense lo mucho más productivo que pudiéramos ser si solo mejoráramos el tema de esos 4 obstáculos que estamos encontrando en el sector de gobiernos municipales en nuestra región, que son más de 15.094 gobiernos locales que hay desde México hasta Argentina. En nuestro caso, ¿cómo lo hacemos? Bueno, nosotros tenemos una plataforma que permite abarcar todo ese grado de madurez de la data y darte acciones concretas que te permiten operar esa infraestructura física. Eso va desde aplicativos móviles que nos permiten recolectar data en tiempo real de ciudadanos, de funcionarios públicos en campo, de camiones de basura que estén, autobuses,
incluso de sensores medioambientales, en fin, una cantidad de dispositivos que tenemos integrados a la plataforma y de aplicaciones móviles. Todo un tema de visualización de la data para que ese repositorio común tenga un mismo espacio donde se está viendo. Una analítica urbana avanzada con modelos de datos que descubren espacios de oportunidad para la toma de decisiones y luego todo un sistema de gestión de flujos de trabajo digitales para el gobierno local, que es lo que permite que cuando yo soy la Secretaría de Tránsito y veo que un árbol, como era el caso de Barranquilla, está bloqueando la intersección semafórica, yo tengo en el mismo mapa, primero yo sé levantar cuál es ese árbol que lo está bloqueando, tengo la misma data que está viendo el secretario de la Agencia Distrital de Infraestructura para que sepa a dónde va a enviar las cuadrillas, creo una tarea en mi flujo de trabajo automatizado, el secretario de Infraestructura puede gestionar sus recursos para asignar la cuadrilla que hace el desmalezamiento y la poda y la tala, y luego que eso ocurre, yo mando una notificación a través del mismo sistema a la empresa AAA de recolección de residuos para que venga a recoger el camión de basura. Y como eso tenemos múltiples aplicaciones que van a distintas áreas de acción que para nosotros se traducen en esos servicios sobre los que generamos alguna incidencia y sobre los cuales esa tecnología que nosotros ponemos al servicio de la ciudad permite, como les comentaba en la gráfica anterior, pues permite hacer todo ese abanico de capturar data, de captura de la data, traducirla en información que se pueda ver por todos los actores de manera integrada, donde tengo además todo un proceso en el que voy a generar analítica avanzada y por último donde estoy tomando decisiones de esa situación para mejorar los resultados que estoy teniendo en mi gestión. ¿Eso cómo se ve en los distintos servicios? Bueno, en el tema de tributos, logramos trabajar con los gobiernos locales y con los dashboards. Aquí obviamente por temas de confidencialidad no les mostramos data real que tenemos de las ciudades porque esta sí es data muy sensible. Bueno, ayudamos en todo el tema de cómo voy a aumentar la recaudación porque logro entender dónde están mis grandes contribuyentes, dónde cruzado con los servicios que he hecho, eso tiene un retorno que yo debería estar monetizando como parte de los activos que tengo en la ciudad y voy haciendo toda una serie de análisis que están en el fondo o que son subyacentes al proceso tributario para incrementar la capacidad de recaudación y más allá de incrementar la capacidad de recaudación, incrementar el dónde voy a gastar esos tributos o dónde los voy a invertir más que gastar. De hecho, para darles una idea, con esto nosotros le descubrimos, por ejemplo, a la ciudad de Barranquilla, que con hacer obras en los parques biosaludables, vamos a ver un gráfico más adelante, los biosaludables son estas máquinas de ejercicio al aire libre, así lo llaman en Colombia, lográbamos con hacer determinados proyectos de mantenimiento preventivo de esa infraestructura, subir o mantener una tasa de crecimiento de 11% del impuesto predial en las zonas en 1 kilómetro a la redonda de esos espacios públicos donde se estaba generando. O como en el tema de movilidad, esto nos permite a nosotros generar y diseñar redes de transporte mucho más óptimas que alimentan o basan su diseño en variables urbanas de utilización y cómo logramos que el modelo de transporte masivo urbano sea lo más sostenible posible y sea multimodal e integrado entre todas las partes. Para darles una idea también de un caso en Barranquilla, esto aquí es cuando empezamos a hablar de la integración. Básicamente esta ciudad estaba invirtiendo alrededor de $8 millones en modernizar su alumbrado público y nosotros los ayudamos a darse cuenta que ese plan de alumbrado no estaba modernizando la iluminación de 17 paradas en total de la red de Transmetro en Barranquilla, casi eso representa un 8% del total de paradas que tiene ese sistema, y eso estaba bajando el uso o las tasas de uso de usuarios en las horas nocturnas, en las paradas donde usualmente la matriz origen-destino original que tenían debía estar reflejando un mayor consumo. Y todo porque no tenían un grado lumínico o una iluminación satisfactoria en unos 100 metros a la redonda. Y eso es lo que hace tesis de los vidrios rotos en las ciudades, o así la llaman en términos de seguridad, lo que hace es que obviamente en horarios nocturnos la gente se siente insegura y tiende a recurrir a otros mecanismos de traslado mucho menos eficientes y mucho más costosos para el bolsillo del ciudadano. ¿Perdón? ¿Alguien tiene el micrófono? Sí, ya lo silencié. Pues, luego les decía, bueno, también en el tema de recolección de residuos, nosotros parte de lo que hacemos con la plataforma es que vamos midiendo en tiempo real lo que se genera en la ciudad y dónde hay las oportunidades de optimizar esas rutas de recolección para que efectivamente eso nos ayude a identificar grandes generadores, nos ayude a identificar también dónde hay nuevas alternativas del modelo económico de economía circular a partir de la data y donde, por ejemplo, determinadas zonas de la ciudad pueden ser partícipes de generar ingresos en torno al reciclaje de residuos no orgánicos. Y eso, insisto, sin tomar la parte orgánica, o sea, de residuos orgánicos, que es el grueso
de la composición de los residuos en una ciudad, pero que bueno, que eso tiene un tratamiento un poco más complejo del que podemos hablar. Eso para comentarles también, y fíjense que estoy hilando todo en casos de aplicación que hemos hecho con una misma ciudad para que más o menos vayan viendo la idea de cómo la tecnología ayuda a tomar decisiones. Bueno, nosotros pudimos identificar dónde estaban uno de los grandes generadores dónde estaban los grandes generadores de residuos peligrosos de la ciudad, con lo cual se generaron rutas específicas para esos residuos peligrosos, que además eran separadas de las rutas ordinarias que tenía la ciudad, con el objetivo de hacerlas más eficientes, pero igual reducir la huella medioambiental, de impacto negativo medioambiental que tenían estos acumuladores, estos manufactureros de acumuladores, baterías, aceites, etcétera, que además, fíjense que cuando ven el mapa de calor, coincidía mucho más cerca del río Magdalena de lo que debería ser. En el tema de obras públicas, cómo vamos monitoreando en tiempo real la ejecución de las obras, tanto de mantenimiento preventivo como de mantenimiento correctivo, como de construcción de nuevos espacios públicos. Eso con el objetivo de medir el impacto que tiene en variables urbanas. Esto es lo que les comentaba de cómo ese mapa de calor que vimos y ese cruce de data entre tributos y el mantenimiento de los parques biosaludables lograba generar un incremento en la generación de tributos, y cómo después en el tema eléctrico, eso también de iluminación, alumbrado, eso tiene una incidencia sobre el tema urbano, ya lo comentábamos para el tema transporte, y cómo mantener monitoreado eso también puede tener una incidencia sobre lo que es el grado calórico que tienes o sea, el grado de calor combinado con el canopy urbano que tienes en el entorno, en esa ciudad, porque nos permite cruzar la data de donde realmente tú estás generando mucho más alumbrado y no tienes necesidad primero estás consumiendo más energía, pero segundo, donde el canopy verde te ayuda de alguna forma a poder mitigar algún efecto de lo que puede tener la incidencia de determinadas luminarias LED o en este caso halógenas, que eran las que tenía la ciudad, y cómo todo este tema medioambiental para nosotros forma parte integral de las decisiones de aquí en adelante y es parte de lo que tenemos en el corazón de nuestra propuesta. Nosotros aquí nos conectamos también a plataformas y medición de variables medioambientales y de calidad del aire, donde sabemos en tiempo real cuántas son las partículas PM2.5 y PM10 que puede tener, o de dióxido, monóxido, etcétera, que pueden estar en el ambiente, para generar sistemas de alerta temprana y donde vamos descubriendo esas fechas anómalas. Aquí, por ejemplo, junto con la misma ciudad de Barranquilla, descubrimos en su momento un espacio de tiempo que es en el mes de marzo, donde los parámetros que existen en el África subsahariana se van, de alguna manera, alimentan el grado de contaminación de partículas PM2.5 y PM10. En este gráfico que ven es particularmente de PM10 en la ciudad de Barranquilla. O sea, imagínense un fenómeno medioambiental que ocurre en África, cuál es el impacto que tiene en la ciudad de Barranquilla y cómo ellos pueden anticipar, porque para darles una idea, ese nivel que se presentó entre el día 18 al 20 en la ciudad de Barranquilla, estaba a 2,5 veces el grado que acepta la Organización Mundial de la Salud de concentración de partículas PM10 en el aire, y eso implica que si tú tienes a tu niño jugando en la calle, hay una correlación directa con condiciones o patologías pulmonares que se ven en las clínicas o en los sitios, en los centros de salud públicos en una semana y un mes después de ocurrido el fenómeno. Entonces, este es el tipo de situaciones donde con la data puedes ir mitigando esos trabajos. Hoy por hoy, esto nos ha permitido tener una huella bastante amplia en Latinoamérica. Como siempre decimos, el que se apasione por estos temas y quiera meterles el pecho y le gusta estar en esto, pues aquí tienen las puertas totalmente abiertas a trabajar con nosotros en este proceso, y porque además en esto no estamos solos. Esto obviamente implica unos reconocimientos que hemos recibido por el trabajo que venimos haciendo, y donde desde Venezuela se están construyendo soluciones a todo este entorno urbano, a todos estos retos, perdón, del entorno urbano que tenemos. Así que bueno, aquí tienen cualquier cosa, si escanean este código QR pueden hablar con nuestro equipo. Como les dije, están súper invitados a conectarse y a estar con nosotros en la plataforma de City Academy, que todos los días, todas las semanas se va fortaleciendo. La semana pasada tuvimos unas masterclass de Big Data, por ahí venimos con unas clases ya más avanzadas del tema de data para el entorno urbano. Y bueno, todos súper bienvenidos a acompañarnos, y ya aquí sí termino la presentación para que podamos activarnos en cualquier conversación o punto que quieran tocar a partir de la información que les he dado. Perfecto, buenísimo. Bueno, tienes por acá dos preguntas en el chat, ya te las voy a leer para que bueno, podamos interactuar un poco. La primera pregunta es de José Alejandro Molina.
él indica, dice, ¿crees que es posible trasladar las experiencias de otros países al contexto venezolano, desde el impacto que pueden tener empresas privadas con incidencia en lo público? Por ejemplo, triciclos en Chile con el manejo de desechos en Venezuela. Sí, 100%. O sea, yo creo que a ver, el modelo de adoptar y adaptar en todas partes del mundo se ha comprobado como uno de los grandes aceleradores de innovación. No hay que inventar el agua tibia. Fíjense que nosotros, les pongo el ejemplo, nosotros en el caso de la guagua, obviamente tomamos prácticas de empresas como Swivel o como Via Transportation en Estados Unidos, le metimos elementos tropicalizados a nuestra realidad, e innovamos en el modelo operativo de integración de última y primera milla con las rutas fijas que ellos no tienen, pero son ideas que al final, evidentemente de lo que uno aprende del contexto global, lo que necesita es gente y emprendedores dispuestos a adaptarlas al contexto venezolano o al contexto latinoamericano, dependiendo de dónde ponen el acento. Ok, perfecto. Tenemos otra pregunta por acá, que es de María Ocando. Ella dice, de acá a cuántos años proyectas tú hacer esto realidad, aunque sea en una microcomunidad, para no hablar de todo el territorio nacional, Sí. que implica un cambio macro? Miren, yo creo, asumo que cuando decimos territorio nacional nos estamos refiriendo al caso de Venezuela. A ver, yo creo, y soy fiel creyente de esto, que el cambio de autoridades municipales que tuvimos a finales del año pasado y esta nueva o pseudo nueva realidad que estamos teniendo en Venezuela, desde el punto de vista económico, está abriendo muchísimas oportunidades para ver esto materializarse. Nosotros casi nunca trabajábamos en Venezuela, por no decir nunca, porque algunas cosas chiquitas hicimos en pilotos gratuitos que le dimos a determinadas ciudades, pero nosotros estamos viendo en los últimos 6 meses un crecimiento en la demanda en Venezuela, con lo cual veo que más temprano que tarde podemos empezar a hacer esto realidad. Ya lo estamos trabajando con algunos municipios en microcosmos o microcomunidades, como dices tú, que más que microcomunidades, porque lo hacemos para todo el municipio, lo estamos hablando con problemas específicos muy pequeños con los cuales comenzar en la gestión. Un caso de eso es en Caracas con el tema de residuos reciclables, donde estamos logrando captar y empadronar a través de nuestras tecnologías a recicladores urbanos y generar todo un modelo económico detrás del reciclaje de, en este caso, plástico y cartón, que le genere unos ingresos semanales a personas que antes estaban completamente desorientadas en el tema de cómo lo hacían en el espacio público. Y esos son pequeños cambios que se están dando. A veces no son tan visibles porque ocurren más ¿cómo decir?, en la parte de atrás de la gestión, pero hoy yo creo que es cada vez más factible y yo espero que en los próximos 2 años, 3 años tengamos resultados muy visibles, palpables a escala nacional de lo que esto puede hacer. Eso también depende de que todos nosotros le metamos el pecho a hacerlo y cada uno evangelice por su cuenta o por su parte a esos tomadores de decisión que hoy tienen la capacidad de implementar este tipo de cosas y lo que requieren es de los aliados que lo hagan. Correcto. No, buenísimo, buenísimo, de verdad. Ok, tenemos una intervención acá. Oscar Rosales levantó la mano, entonces vamos a darle, adelante, Oscar, puedes. Muchas gracias en verdad por la oportunidad de preguntar, y Juan José, en verdad tu presentación como lo que hablabas y las láminas me parecerían de la más alta calidad, entonces muchas gracias y felicitaciones por eso. Quería preguntarte un poco, en la primera parte comentabas esto de que hay como islas de información entre las diferentes zonas de la ciudad, silos, creo que fue la palabra que usaste, silos de información. No sé si pudieses comentar un poco qué causa esos silos y qué pudiésemos hacer para revertir esa tendencia de los silos. Súper pregunta, Oscar. Gracias por lo de las láminas. No, a ver, los silos lo primero que lo causa es, como decía antes, que nosotros tendemos a trabajar en nuestro propio espacio y diseñar nuestras bases de datos, por darle un concepto, no me lo tomen estrictamente técnico, sino para ilustrar el punto, distinto. O sea, pregúntale tú a 2 secretarios si alguna vez han compartido cómo debe ser el Excel común o cómo llaman ellos te lo pongo en el caso de los árboles que decía antes de Barranquilla. La data de cómo manejaba los árboles la Secretaría de Medio Ambiente de la ciudad de Barranquilla y cómo lo manejaba la Agencia de Infraestructura eran 2 codificaciones distintas. Y eso era tan sencillo como agarrar el mapa, georreferenciar esos árboles y decir, bueno, este mismo árbol que estamos viendo, los 2 lo vamos a llamar
H001, por decir algo por el estilo. Eso ya te ayuda a romper esos silos, porque parte de lo que produce los silos es que estamos viendo el mismo elemento, lo estamos denominando de maneras distintas. Entonces ese es un primer trabajo que nuestros gobiernos locales tienen que hacer, que es como desde el apoyo que se puede brindar desde los expertos que trabajan en este tema, podemos homologar y empezar a tener los mismos idiomas con respecto al mismo elemento físico. Ya después hay otras consideraciones que hay que tomar. Y lo segundo que ayuda muchísimo a eso es tener un mismo sistema integrado de gestión, porque al final lo que ocurre en muchos de los silos es que cada división, por tener su propio presupuesto, maneja compras distintas. Y esas compras además no son interoperables. Entonces, al no ser interoperables, lo que tú produces en este sistema no lo puedes mandar a este y viceversa. Y eso de una vez lo que hace es fragmentar la gestión en este caso pública y profundizar ese silo de información. Pero para mí, todo comienza en poder llamar a los mismos elementos de la misma manera, y eso es un trabajo que es sencillo, no requiere mucho gasto, mucho costo, y se puede hacer en el corto plazo. Sí, supongo que es un poquito de crear buenas prácticas comunes, o sea, cuando estás Correcto. escribiendo código, ese Correcto. tipo de cosas. Correcto. Mi segunda pregunta, disculpe, me da el abuso. Tú comentabas un poquito que esta tendencia de que las ciudades pequeñas y medianas era algo que llevaba más tiempo, son las más que más están creciendo, y eso es algo que llevaba pre-COVID. No sé si pudieses comentarnos, no sé si lo aclaraste, qué está llevando que estas ciudades pequeñas y medianas estén creciendo inclusive antes del COVID, y cómo reaccionaron a Era esto. antes de COVID y después de COVID se sigue manteniendo el efecto. A ver, tiene mucho que ver con varios fenómenos que ocurren a nivel mundial. Primero, en la medida en que una ciudad se vuelve más densa y se gentrifica, ahí te sube el precio de la tierra y de la propiedad de los bienes raíces, y eso hace que entonces poblaciones jóvenes, en fin, como puede pasar por ejemplo, si ustedes van a Miami hoy en día, en Miami está viendo un proceso de gentrificación importante, porque bueno, tienes a muchos VC funds y todo esto que están yendo a Miami, mucha gente de California que se muda y la población natural que estaba ahí migra a otras ciudades. O es lo que puede pasar en Austin, en Texas, con el cambio regulatorio que hubo en California de los impuestos, y muchas empresas que han migrado sus fábricas o sus plantas a ciudades en Texas que no paga federal tax. Entonces, muchas veces tienen que ver con lo económico. En un segundo plano también tiene que ver con el hecho de que hay una migración de lo rural al urbano, y usualmente cuando tú migras de lo rural al urbano, vamos a suponer el caso de Acarigua en Portuguesa, tú si vivías en una comunidad en Camburito y que está en la periferia de Araure, bueno, tú te querías ir, o sea, quieres mejorar digamos, tu interacción con el entorno productivo, tú te vas a migrar no a Caracas, probablemente migres primero a Araure o a Carigua y después vas viendo. Entonces eso hace que son ciudades pequeñas y medianas, porque todavía hay un grado importante de población que está migrando de lo rural a lo urbano, que escoge estas ciudades pequeñas y medianas porque además es donde hay necesidad de trabajo y oportunidad. Ya en las otras hay un mercado mucho más colapsado. Entonces al final, de alguna manera, esta tendencia ya es irreversible, porque lo que tiene que ver es con que estamos creciendo poblacionalmente, el costo de la vida en ciudades o en metrópolis, como les digo, hay un punto donde hay rendimientos marginales decrecientes, en ese caso de seguir creciendo la población. Es decir, yo tengo, en términos del costo de la infraestructura, si yo voy creciendo esa población, eso me da economías de escala. Hay un punto donde esa curva baja y se me hace mucho más costoso cada individuo que yo sumo a esa ciudad. Entonces eso al final tiene por detrás una autorregulación del modelo, donde mucha gente pues se decanta por estas ciudades pequeñas y medianas, y además muchas de estas ciudades pequeñas y medianas, que es lo que deberíamos hacer aquí en Venezuela y tiene que pasar, van generando políticas públicas de competitividad. Entonces, por ejemplo, yo soy la ciudad de Cali en Colombia, y lo que hago es que digo, o incluso, vamos a ponerlo un caso concreto, Lisboa en Portugal. Bueno, quito el impuesto por los próximos 5 años. Si tú eres un chamo menor de 30 años que monta un startup, donde mejor te sale montarlo hoy en día es en Lisboa, en Portugal, te doy visa de trabajo, te doy todas las comodidades, te atraigo, y eso me va generando un crecimiento poblacional, porque yo lo que quiero es competir en el resto de la economía mundial. Excelente, verdad, muchas gracias. Excelente. Muchísimas gracias, Oscar, por tus preguntas, muy buenas preguntas, de verdad. Bueno, tenemos ahora a Ali. Ali, pues, quiere intervenir, entonces, adelante. Bueno, muy buenas tardes, muchachos. En primer lugar, quisiera agradecer a nuestro ponente, al señor Juan. De verdad que mucha calidad su presentación y bueno, y su contenido, ¿no? Y mi pregunta, señor Juan, estaría dirigida sobre todo a una noticia que salió, bueno, un proyecto que lleva bastante tiempo sonando, pero se hizo viral hace poco una noticia
de que Arabia Saudita estaba planificando una ciudad inteligente, entre comillas, lineal, en un desierto. Sí, correcto. Entonces, en parte de ese proyecto era hacer la energía renovable, poder llegar de punta a punta en menos de 20 minutos con un sistema de transporte integrado y todo lo demás. Entonces, mi pregunta sería si usted, como en toda la experiencia que ha tenido, ve realmente viable un proyecto que básicamente no solo la ciudad inteligente, sino que propiamente el ciudadano está integrado en todos los aspectos de esa ciudad. Entonces, no sé si en su opinión usted ve eso como un proyecto viable en el mediano y corto plazo. Sí, a ver, digamos, viable siempre es una palabra complicada de responder porque obviamente depende, a ver, con los fondos que tienen los sauditas, no dudo que sea un tema de quedarse cortos. Entiendo que la inversión de ese proyecto está valorada en más de $1 trillón. Habría que ver si en verdad es sostenible en el tiempo para poderla desarrollar. Creo que tiene o alberga, de lo poco que he podido ver y que conozco del proyecto, bueno, alberga conceptos que son atractivos, es decir, el hecho de que tú puedas movilizarte de una manera más sostenible, mucho más, o sea, se parece mucho más a ser una ciudad que... creo que, listo, creo que me habían muteado a mí. Te decía, creo que tiene conceptos interesantes por detrás. Hay que ver, con eso me refiero a que evidentemente una ciudad verticalizada es mucho mejor que tener una ciudad que está completamente horizontal, es decir, donde tienes menos densidad. Creo que tiene unos temas de movilidad bien interesantes desde el principio construirla no para los carros, sino para una movilidad masiva yo creo que ahí va a estar es en el tema de libertad, o sea, el hecho de que sea en un país como Arabia Saudita, donde al final tienes muchas restricciones a la libertad y a los derechos fundamentales. No estoy muy claro que vaya a lograr el efecto, y ha pasado muchas veces que este concepto de tratar de crear ciudades desde cero ha fracasado en el tiempo porque tú no puedes decretar la existencia de una ciudad, puedes tratar de incentivarla, pero no la decretas hacia la fuerza. Entonces hay que ver qué tan sostenible puede ser en el tiempo un proyecto como este. Viable es, no estoy muy claro que pueda ser sostenible si no se toman en cuenta otros factores mucho más humanos. Ok, excelente. Gracias, Ali, por la pregunta. Ok, vamos a leer acá en el chat. Tenemos un comentario de María Ocando, que ella dice: me interesa lo que estás comentando, tengo una idea sobre reciclaje más mundo cripto, mucha gente querría sumarse. Entonces, es un comentario que nos hace Mariana, perdón. Entonces, ¿alguno tiene otra intervención, chicos? ¿Algún comentario que le quieran hacer a Juan? Sí, aquí para cerrar, excelente. porque ya tengo el tiempo limitado, creo que bueno, hay algo que comenta José Paz, creo que está acá, que dice, bueno, pudiese una alcaldía o una gobernación de Venezuela adaptar el sistema a sus ejecuciones. Yo creo que al final sí se puede, porque estas son decisiones que tienen que ver con el liderazgo, o sea, sencillamente es con que los tomadores de decisión, obviamente mientras más actores estén involucrados, como puede ser el Consejo Municipal y el Ejecutivo, estén amalgamados en torno a una sola política y hacer esto parte del plan, nada, pues efectivamente es fácil que eso se pueda poner en práctica sin necesidad de tener una legislación muy sofisticada. Al final todo lo que requieres es que haya, como decía antes, ese liderazgo visionario que lo va implementando y ya las herramientas y los proveedores existen, o sea que es un tema de voluntad más que de otra cosa. Ok, excelente. Excelente, Juan. Muchísimas gracias, ¿verdad?, por la presentación y por el tiempo que nos has dedicado. Sé que te tienes que ir. No sé si te gustaría que, bueno, nos tomáramos una foto antes de que te retires de la sala. Claro, Todos los que puedan prender su cámara para tomarnos una foto. Chicos, los del equipo de logística, por favor, para que tomen la fotico y, bueno, nos avisan por el chat. ¿Sí? ¿Listo? Listo. Ok, perfecto. Bueno, chao, que tengan un exitoso programa. Cuídense mucho. Ok, bueno,
los que se retiren, Viviana tiene unas palabras. Viviana, bueno, adelante, Viviana. Hola, ¿cómo están? Por aquí, Viviana. Yo soy la gerente de comunicaciones y mercadeo aquí en Vicua. Bueno, básicamente ya como Juan tenía que salirse unos minutos antes porque yo me quería quedar aquí por si hay otra pregunta adicional, un comentario adicional que quieran seguir conversando, lo podemos hacer. También ya como para contarles un poquito más de lo que, específicamente de lo que podemos ofrecer nosotros en Vicua, aunque ya Juan con los ejemplos y los casos aplicados ya más o menos les dio una idea. Nosotros básicamente trabajamos con la data, ¿no? Nuestro sueño es, o nuestro ideal es convertir la data en el principal activo de los gobiernos locales. ¿Por qué? Porque, bueno, como dice el dicho, la data es poder y a la vez el tener data es lo que permite, de verdad, tener información de valor que permite tomar más y mejores decisiones. Que al final todos los gobiernos, los funcionarios públicos, esa es una de sus principales tareas, ¿no? Es tomar decisiones, decidir en qué invertir mejor el dinero, en qué priorizar, qué mejorar, qué potenciar, qué quizás posponer, y eso solo se puede hacer si tienes data en tiempo real. Que uno quizás si lo ves desde la perspectiva de los ojos privados, puedes decir, bueno, eso es obvio, es fácil, cualquier gerente hace eso, pero imagínense llevar de una pequeña escala, que sería una empresa, a una escala grande donde es una ciudad de millones de personas. Por ejemplo, hablamos de ciudades en México donde hay 30 millones de personas o 40 millones de personas. Entonces no es tan fácil tener esa información en tiempo real, y la tecnología es una de las soluciones más económicas incluso, que se puede aplicar para tener toda esta información de los diferentes servicios urbanos, interconectar todo todos los diferentes servicios que nos impactan la vida y la calidad de vida de todos los que vivimos en la ciudad, ¿no? Nosotros ofrecemos, bueno, las herramientas tecnológicas que se adaptan a cada uno de los servicios urbanos. Los gobiernos incluso nos podrían a nosotros contratar, ya sea para atender solo una necesidad. Por ejemplo, si quiero mejorar o ser más eficiente el sistema de recolección de residuos o de reciclaje, o a la vez contratar toda la plataforma que les permite de verdad lograr esa interconexión y todo y mejorar. Por ejemplo, cómo lograr que la fecha, había un tema que comentaba, no sé si Juan lo comentó, del alumbrado público y relacionarlo con los temas del transporte urbano. Entonces, bueno, es poder cruzar esas variables y saber por qué en estas paradas quizás las personas no las están usando tanto como las demás paradas, o tienen un índice menor, y resulta que al tú cruzar la data puedes ver que son paradas que no cumplen con el metraje mínimo que se requiere para tener un alumbrado público y que de mayor sensación de seguridad. Entonces, eso solo es posible cuando tú tienes la data georreferenciada, levantada, cuando la tienes a mano y puedes usar de verdad toda esa analítica urbana que te arrojan gracias a la tecnología. Nosotros trabajamos mucho como en la parte del back office, por poner un nombre, que es ayudando a gestionar el trabajo del día a día de los funcionarios públicos. Nosotros siempre decimos que el trabajo de los funcionarios públicos es uno de los más a los que uno piensa que son ineficientes, que no quieren trabajar, pero en realidad es que tienen muy pocas herramientas. El nivel de tecnología es muy bajo, incluso también el nivel de conocimiento. Entonces, por eso es que nosotros formamos City Academy, que es nuestra academia virtual, que está orientada a funcionarios, pero también a cualquier persona, o cualquier estudiante o urbanista, o cualquier persona interesado en todas estas temáticas de tecnología y de tecnología urbana, por darle un nombre. Y tratamos de ayudar a que la brecha de conocimiento que pueda estar dentro de los funcionarios se disminuya, y por eso tenemos una serie de cursos y capacitaciones, que algunos son gratuitos, siempre estamos ofreciendo masterclass, cursos que algunos son pagos, y los invito a que de verdad, si les interesa este tema de Urban Tech y todo lo que es la tecnología para ciudades, se metan en cityacademy.com y revisen toda la oferta de cursos y talleres, y revisen las redes sociales, porque siempre están ofreciendo el equipo una cantidad de materiales y informaciones súper enriquecedoras. Y bueno, próximamente también nosotros estaremos lanzando esto es casi que primicia, una nueva plataforma de que se relaciona con los ciudadanos para levantar todo lo que son las denuncias y también los reclamos de los ciudadanos, y que lleguen a la mano de los funcionarios de forma directa.
Porque bueno, hasta que uno no se mete en este mundo no sabe lo difícil y lo lento y lo burocrático que puede ser. Entonces, bueno, nosotros desde Vicua tratamos de crear herramientas que a través de la tecnología logren eliminar o disminuir todas estas burocracias que puede existir. Entonces, bueno, eso es un resumen de lo que podemos ofrecer. Estoy aquí por si tienen alguna otra pregunta, alguna otra duda que quieran conversar y podemos terminar estos últimos 15, 12 minutitos que nos quedan. Buenísimo, buenísimo, de verdad. Sí, de hecho yo por lo menos estuve viendo hace un tiempo, recuerdo de un proyecto en Brasil que era algo así parecido a, o sea, levantaba las denuncias de los ciudadanos y bueno, de una manera más rápida tenían esa comunicación. Tenemos levantada la mano de Ali, ¿ok? Adelante Ali, puedes intervenir. Creo que Aníbal la levantó primero, así que si Ok. quieres le damos el primer paso a Ya Aníbal. verifico. Sí, correcto, tienes razón. Aníbal, adelante. Gracias. Hola Viviana, gusto en saludarte. Hola. Fíjate, yo, bueno, entré en la mitad, en la segunda parte de la charla. Y bueno, súper interesante el tema de ciudades inteligentes y bueno, hay una serie de ejemplos que por lo menos se colocaron en el caso de Barranquilla, México, pero me gustaría trasladar eso aquí al caso de Venezuela, ¿sí? Y entonces una de las cosas que estaba en la presentación cuando se veían los actores y los ingredientes necesarios para poder hacer Urban Tech y tener ciudades inteligentes, era la infraestructura y dos puntos importantes, ¿sí? Lo que era la parte de la red inalámbrica y lo que era la red fija. Y creo que hay una gran deuda en el país con respecto a eso, ¿no? ¿Cómo ustedes, o sea, no sé si ustedes manejan la información, por ejemplo, obviamente el sistema principal de internet del país es AVA, no hace falta agregar más nada con respecto a AVA aquí en Venezuela, ¿sí? Pero no sé si ustedes, por ejemplo, saben si Movistar o Digitel, que son los entes privados, ya no es el ente gubernamental, tienen planes para poder hacer desarrollos en el área de inteligencia artificial. Te comento un poquito esto por lo siguiente. Yo tengo un par de estudiantes que estamos desarrollando temas de Smart Health en el Hospital Universitario de Caracas, ¿sí? El primer paso, como bien tú has dicho, es recolectar data. Así que nosotros implementamos un sistema de historias médicas electrónicas. ¿Cuál es nuestro gran problema? Internet. Y no hay forma ni manera de que siendo el hospital perteneciente al ente público, pues se tenga un internet de calidad. Entonces lo que nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué pasa con los otros actores que vienen siendo la parte privada? Y aquí es donde viene mi pregunta. ¿Conoces si las dos empresas de telefonía principales están en esta misma onda, están interesados, quieren trabajar sobre esto? ¿Está dentro de sus planes o sencillamente lo oyen, les parecen chévere, pero gracias, pero todavía no? Esa es mi pregunta. Gracias. Mira, de verdad, así como de saber si hay planes específicos para mejorar todo el tema de comunicación y conectividad, no me arriesgaría a decirlo, pero yo creo que en Venezuela, esperemos que en los próximos años vamos a entrar como una especie de círculo virtuoso, ¿no? Esperar que una cosa lleve la otra. Yo creo que al exigir, o sea, la demanda que venga de parte de empresas y que se vea que hay un mercado para o una intención para, eso es lo que a la vez va a atraer la intención o el interés de llevarlo adelante. Obviamente aquí en Venezuela tenemos nuestros retrasos en esos temas, sobre todo de conectividad. Por eso es importante nosotros, por ejemplo, hemos buscado la forma de darle la vuelta y quizás buscar herramientas que te permitan a la vez tener tecnología, pero adaptada a la realidad. Por eso nosotros nos hemos enfocado mucho en lo que llamamos ciudades emergentes, ¿no? Que son estas ciudades como nuestros países, porque es muy fácil, nos podríamos decir que es muy fácil convertirte en una smart city si eres una municipio, una municipalidad en Madrid o en Singapur o en Estados Unidos, ¿no? Por supuesto, en estos países como nosotros, latinoamericanos o de países emergentes, tiene un reto aún mayor. Pero lo que nosotros siempre más bien nos sentimos motivados es a tratar de darle la vuelta. Quizás no vamos a poder tener sensores los más rápidos que trabajen con 5G por ahora, pero buscar herramientas de tecnología que nos permitan quizás desde el teléfono cargar la data
ofrecemos sistemas de traqueo desde el teléfono con carros, información que tú puedas cargar o plataformas que te permitan cargar la información y que luego cuando te conectes a internet es que lo subes a la nube. Creo que obviamente exige un poquito de creatividad, creo que los venezolanos en los últimos años hemos sido expertos en eso. Y sin duda hay una intención, no te puedo hablar específicamente de las compañías, las teleoperadoras, pero sí sé que a nivel nacional está empezando esa intención de digitalizar y transformar la forma en la que se maneja por lo menos estos temas públicos. Les puedo hablar de específicamente, por lo menos yo sé que en el estado Zulia, en la ciudad de Maracaibo específicamente, hay una movida muy importante en el tema de ciudades inteligentes. De hecho, ahorita en agosto ellos tienen pensado hacer un simposio de transformación digital y de ciudades inteligentes. Ellos esperan ser, como ellos mismos nos comentan, los pioneros en Venezuela en esto, en el tema de digitalización de las ciudades, donde se están ya involucrando a los funcionarios públicos, a los entes públicos en esta idea. Ya es un tema que poco a poco está calando. Eso obviamente una cosa nos obligará a que todo lo otro mejore. Y de hecho voy a aprovechar la mención para valga la cuña. De hecho, en el marco de este simposio de ciudades inteligentes, nosotros desde City Academy estamos organizando un hackathon que básicamente, bueno, se le invita a todos los estudiantes que tengan proyectos que involucren tecnología y que sean para mejorar algún servicio urbano, participen. En esto se van a plantear, se van a exponer, van a recibir asesoría y se va a escoger un ganador para poder eventualmente si se logra ejecutarlo, ¿no? Entonces yo te diría que sí, ya en Venezuela hay intenciones, estamos retrasados, pero yo creo que esas intenciones poco a poco van a ir abriendo puertas. Excelente. De hecho, aquí creo que hay un comentario pertinente en el chat. A ver. José Paz, que dice que Digital muy calladamente está levantando la red 5G en principales ciudades como Caracas, Valencia y Maracaibo. Y que Maracaibo tiene una penetración de fibra óptica al 90%. Sí, esto es cierto, estos mismos, incluso yo lo puedo decir que estas personas con las que estamos en conversaciones con todo este tema de transformación digital, ellos nos aseguran que actualmente Maracaibo es la ciudad de Venezuela que tiene mejor conectividad a internet. Entonces, bueno, estamos dando pasitos pequeños, pero ahí vamos. Exactamente. Ali, adelante. Venías a intervenir tú. Bueno, buenas tardes nuevamente. Mi pregunta más que todo era dirigida sobre todo a cómo se percibe, por lo menos, ya que no es secreto que por lo menos en la ciencia ficción, en lo que es el cine, la serie y todo lo demás, se ha utilizado lo que es la data como un arma al final contra la población, contra los gobiernos. De diferentes maneras hay películas que la historia se basa en cómo una empresa privada recolecta una serie de data y que poco a poco va adquiriendo tanto poder que, bueno, que básicamente se hace con el control del gobierno, del país y todo lo demás. Entonces, ¿cuál sería un mensaje contra esa clase de historia que sea fácil y sencillo de transmitir? Por ejemplo, a las personas que le tienen cierto nervio a esas cuestiones, no sabría decirle por lo menos, bueno, te conviene a ti que esto sea así por esto, por esto, por esto. No sé si me entendí la pregunta. Creo que sí, creo que sí. Sí, yo creo que hablas un poco como de esas teorías conspirativas de que nos escuchan, que saben todo de nosotros y que eso lo vamos a usar en nuestra contra, ¿no? A ver, obviamente también, por lo menos, voy a hablar desde la visión de nosotros con el tipo de data que nosotros levantamos. Sin duda la data es poder. Y obviamente también esa data, obviamente, la puedes usar para bien o para mal. Pero la data urbana, cuando la que nosotros estamos hablando ahorita, no hablamos de nombre, apellido, ni incluso de personas. Es algo que está a la vista, que se sabe, pero simplemente no está acumulada en un lugar. O sea, imagínense, o sea, los postes de luz están instalados, pero que sepan cuántos postes de luz hay, dónde están ubicados, eso no existe. Obviamente, ese tipo de data es lo que te permite, de verdad. Porque si yo les pregunto a ustedes cómo piensan que, por poner el ejemplo aquí en Venezuela, sabe cuando un bombillo se quema. ¿Alguno sabría decírmelo? No sé. Piensa que no dice que aquí no sirven los bombillos, pero resulta que si tú no tienes sensores en los postes de luz
ellos deben cada cierto tiempo sacar cuadrillas de personas que caminen por las zonas verificando si el bombillo funciona o no. O sea, imagínense el tiempo, el esfuerzo humano que requiere, el retrabajo, lo ineficiente del sistema, porque resulta que puede ser que yo salí hoy y el bombillo funcionaba hoy y se quemó mañana y no me toca volver a ver ese bombillo hasta dentro de 3 meses. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Va a estar 3 meses esa luminaria sin electricidad? ¿O me tengo que esperar que alguien me empiece a decir por Twitter que se dañó y que todo el mundo me empiece a caer encima y digo, ah, mira, se quemó? Entonces, en realidad, el tener esa data, el tener acceso a esa data en tiempo real, es lo que permite ser mucho más eficiente. Entonces, en realidad no hay que tenerle miedo a la data, obviamente, por supuesto, siempre cumpliendo con los estándares de privacidad, que eso hay acuerdos hasta internacionales sobre el manejo de la data, que no se puede hacer pública. De hecho, incluso nosotros hablando desde Vicua, con todos los clientes que tenemos, se firma data de confidencialidad de lo que se considere confidencial, por lo menos como comentó Juan, de hecho, en la presentación, todos los temas de recaudación tributaria, fiscal, o sea, jamás es que se usaría esa data para salir diciendo, mira, estos son yo de las personas que no han pagado los impuestos, ¿no? Porque también no es nuestra labor. Nosotros simplemente levantamos la data, la transformamos en información, que para que sea información valiosa no puede ser un punto en el espacio, tiene que estar interconectada. Entonces, ver la data como un todo y no tener, yo diría simplemente no tener temor, porque más bien el tener ese tipo de información es lo que nos permite tomar más y mejores decisiones y ser mucho más eficientes, por lo menos en temas de ciudad. No sé si respondí tu pregunta, pero... Sí, bueno, creo que sí, totalmente. No sé, Ali, ¿qué piensas? No, sí, bastante de acuerdo. Realmente era más que todo una pregunta capciosa a la gente que es fanática de 1984, películas que hablan de, bueno, una big data que se utiliza más que todo para dañar y controlar, no para desarrollar a las ciudades. Sí, yo creo que obviamente siempre se va a poder hacer cosas negativas, pero yo creo que también a veces lo negativo hace mucho más ruido que lo positivo, y en realidad es aprender a ver el vaso medio lleno y ver todas las ventajas que nos puede permitir tener la información a la mano y en tiempo real. O sea, es ver que eso de verdad muchas veces nos facilita la vida. O sea, esa data nos puede hacer de verdad la vida mejor, como decimos nosotros, es tener toda esa información que permita a los tomadores de decisiones tomar mejores decisiones, de verdad, con el dinero de nosotros los contribuyentes, y que nos hagan la vida mejor. Ok, tenemos también, gracias Viviana por tu respuesta, de verdad, excelente esta charla. Y bueno, tenemos también, Oscar tiene la mano levantada. Oscar, adelante. Sí, disculpa, básicamente no me quedó claro lo del hackathon, porque me parece muy interesante, entonces no sé si pudiese expandir un poquito en eso. Sí, ya de hecho, denme un segundo y les voy a dejar el link por si les interesa. Es un concurso que vamos a estar haciendo, bueno, en Maracaibo. Si ustedes están en Maracaibo o conocen a alguien en Maracaibo, o bueno, si quizás se quieran trasladar a Maracaibo, es un concurso tecnológico, se llama el Maracaibo Tech. Pueden participar jóvenes de 15 a 25 años, quienes pueden presentar su propuesta tecnológica que impacte positivamente a algún servicio urbano, básicamente que mejore algún servicio en la ciudad, ¿no? Porque nosotros, bueno, de hecho nosotros estamos organizando de la mano con la Cámara de Comercio del Zulia y Zulia Digital, que por eso les digo que hay una movida bastante interesante en esta región sobre este tema. Y bueno, básicamente tienen hasta el 13 de agosto para inscribirse en esta competencia, y las personas que participen deben desarrollar soluciones tecnológicas viables, específicamente sobre movilidad sostenible en la ciudad de Maracaibo, junto a un reto flash de economía urbana. Les voy a dejar por aquí el link para que accedan a toda la información sobre el hackathon para los interesados. Incluso si conocen a alguien de ustedes que están aquí en Caracas, pero conocen a alguien en Maracaibo, puedan hacer team, así sea a distancia, está toda la información. Ok, bueno, aprovechando que mencionas esto del hackathon, para todas las personas que están acá participando en esta conferencia, les recordamos que esto lo estamos organizando Smart Caracas Initiative, que somos un evento que busca precisamente eso, potenciar este tipo de ideas innovadoras que apunten a que Caracas sea una Smart City.
Exacto. Entonces, bueno, toda esta serie de conferencias que estamos haciendo, la estamos haciendo, digamos que para expandir un poquito o culturizar, educar sobre el tema de Smart City, sobre el tema tecnológico. Y bueno, también los invitamos, por supuesto, a el evento que nosotros vamos a estar realizando en septiembre, es del 22 al 25 de septiembre. Igualmente pueden seguir por la página web, o sea, los que están acá probablemente se registraron en un formulario en nuestra página web, que es www.agus.com, y por nuestras redes sociales también vamos a estar dando más información al respecto del evento. Igualmente, ustedes postulan sus ideas, ¿okay? Las personas postulan sus ideas y se va a estar dando mentoría durante esos 3 días. Al final van a presentar un pitch de negocios y va a haber una premiación. Entonces también para que sepan que bueno, vamos a estar haciendo esto todo hasta el 18 de agosto, este ciclo de conferencias. De hecho, pueden allí ver en la lámina que está puesta todo lo que es, todas las empresas que nos van a estar apoyando en las conferencias. ¿Okay? Mañana tenemos una a la misma hora, que es de 2 a 4 de la tarde. Es específicamente la que la va a estar dando es Hipnótica, ¿okay? Y la temática va a ser Smart Buildings, ¿okay? De la mano de el ponente Carlos Dubuto. Entonces, bueno, están cordialmente invitados para mañana. Okay, no sé si Viviana quiere decir algo Sí, más. no, iba a montarme sobre el punto de que esta también es una excelente oportunidad aquí en Caracas y no duden en presentar sus propuestas y sus ideas, porque, bueno, ya Juan se salió, pero lo hubiera podido confirmar, de que de hecho Vicua, que es una empresa que ya tiene 6, casi 7 años, nació con algo similar, como simplemente una idea de unos muchachos que tenían el sueño de mejorar la vida a través de la tecnología. Y ahora es una realidad. Es una empresa que ha trabajado en 5 países en diferentes lugares y bueno, y no hubiera sido posible sin el apoyo y la mentoría de personas como las que van a participar aquí en este programa. Entonces yo los invito a que no lo duden y que es posible y que tengan fe de que aquí en Venezuela se están haciendo cosas muy buenas y que si todos trabajamos y ponemos nuestro granito de arena, por supuesto que vamos a poder ser el país y las ciudades y tener las ciudades que todos queremos. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Viviana, muchísimas gracias a Juan también, aunque ya no está acá, y muchísimas gracias a todos ustedes que están acá participando. Si tienen algún amigo que esté interesado en el área de la tecnología o que quiera saber más sobre Smart City, lo pueden invitar cordialmente a estas conferencias que vamos a estar haciendo. ¿Okay? Entonces, bueno, nada, le indican que se pueden registrar en el formulario que está en nuestra página web y nos pueden seguir también en AGUSB en las redes sociales. ¿Okay? Ahí tienen de todas maneras abajo pues está el arroba.